Vamos a leer en el libro de Éxodo, vamos a leer algunos versículos. Váyase al capítulo número 14. El libro de Éxodo. Vamos a leer el versículo 29 y luego vamos a leer el capítulo número 14, verso 29 del libro de Éxodo también. Vamos, ya lo tenemos. Capítulo número 14. Gloria a Jesús. En este versículo número 29 dice la Biblia: y los hijos de Israel fueron por medio del mar en seco, teniendo las aguas del muro a su derecha y a su izquierda. Así salvó Jehová aquel día a Israel de la mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar. Y vio Israel aquel día grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Vamos a leer todavía un versículo, hermanos. Vamos a hacer también el capítulo número, vamos a irnos al libro de Josué 3. Libro de Josué. Esto nos va a ayudar a comprender lo que el Señor nos va a dar. En el capítulo número 3, cuando ya lo tengan, nos dice el versículo número Josué 3, número 14, pero todavía vamos a leer otro versículo, hermanos. Tenga paciencia y vamos a hacerlo en el versículo 14. Y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como un montón, se detuvieron como un montón, bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Cereta, a los que descendían al mar de Araba. Mas los sacerdotes, verso 17, que llevaban el arca del pacto de Jehová, estuvieron en seco, firme en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar del Jordán, y todo Israel pasó en seco. Bien, vamos a dejar esto. Vamos a hablar en esta mañana
la frase en el tema, el desierto antes de la tierra prometida. O lo vamos a decir de otra manera. Antes de la tierra prometida está el desierto. Cualquiera de las dos formas nos van a ubicar en lo que es la predicación que Dios pone en mi corazón esta mañana. En primer lugar, es necesario que hablemos cuál fue la experiencia de Israel. Israel, sabemos que Dios, luego de un sinnúmero de años, 400 y más años, que Israel estuvo en la tierra de Egipto, Dios lo libera. Y Dios lo libera por el hecho de que ya antes había hecho una promesa a Abraham. La promesa que Dios había hecho a Abraham era de que sus hijos serían una gran nación y que esa descendencia de él estarían por muchos años esclavos en una tierra ajena, pero que de ahí los sacaría él para llevarlos a una tierra que fluía leche y miel. Esa era fue más bien la promesa de Dios para Abraham y su descendencia. Los siglos pasaron y es en este preciso momento donde leíamos que viene la liberación del pueblo de Israel. El Señor lo saca con mano poderosa, pero vamos a ir viendo algunos detalles que, por supuesto, no podemos desligarnos del caso nuestro. Cuando leíamos en el Éxodo, de qué manera, luego de que son ellos liberados, cruzan, los hace pasar el Señor por el Mar Rojo a todos. No me quiero detener en cuáles fueron las circunstancias, porque tuvo que pasar el Señor o poner o anteponer el mar ante los hijos de Israel. Todo tiene siempre un mensaje en todo lo que leemos en esa escritura. Lo importante que estoy tratando de aclarar es que Dios los hace pasar por el Mar Rojo. Pero luego, aunque la tierra donde estaba la promesa que se le había hecho a Abraham no estaba diríamos a miles de kilómetros de lejos de Egipto. La verdad, la tierra no estaba tan lejos, pero el Señor lleva a Israel a que no entrara de un solo a la tierra, sino que los mantiene por un periodo de 40 años en el desierto. Y en este caso vamos a ir viendo, primero, la liberación; segundo, el que cruzaran el Mar Rojo; y tercero, que le dice él en Números capítulo 14 a Moisés que los israelitas iban a estar por 40 años en el desierto y que
en ese desierto quedarían los cuerpos de muchos de ellos. En un tercer aspecto, leíamos el caso de Josué 3:15, donde luego de 40 años, vemos que por fin entran a lo que es la tierra de provisión, pero no sin antes pasar el Jordán. Estamos hablando de 3 etapas. La primera, vamos a puntualizarlo, la liberación. Segundo, el pasar por el Mar Rojo. Tercero, estar por 40 años en el desierto. Y cuarto, por fin llegar a la tierra de la provisión. En estos 4 detalles, lo que vamos a ver es lo siguiente. En esto decía hace un momento que no podemos nosotros desligarnos y de dejar de vernos también en estas escrituras como iglesia. Cuando asociamos esto a la iglesia, es un hecho que eso es así. Nosotros, como iglesia, igual que Israel, fuimos liberados. Fuimos sacados de el mundo, que en el caso de Israel, Egipto es la tipología del mundo, del mundo. Y luego, nosotros como iglesia, fuimos libres, pero nos toca pasar el Mar Rojo. El Mar Rojo, para el caso de nosotros como iglesia, es allá lo que tipifica, lo que figura para con nosotros, el caso de la iglesia, es la salvación por gracia. Cuando habla de Mar Rojo, está simbolizando sangre, rojo. Y ahí es donde pasamos nosotros, todos aquellos que hemos sido alcanzados por su gracia. Hemos sido pasados por el Mar Rojo, entiéndase, pasados por la gracia. En la gracia, hermanos, que es a donde estamos y a donde nos encontramos en la vida de la iglesia, la gracia en cierta manera no ha dejado de que pasáramos todos por el sacrificio de Cristo. Todos nosotros hemos entrado en ese Mar Rojo, en ese sacrificio de Cristo. Cuando venimos a Cristo, cuando pasamos o íbamos a pasar por esa cruz, por ese Mar Rojo, no nos preguntaron nada. No nos metieron al Mar Rojo o no nos pasaron por el Mar Rojo por méritos. Nos pasaron por gracia. La figura de Israel, a los israelitas no le dijeron absolutamente nada, sino solamente pasen por el mar, pasen por el mar. Y cada uno de ellos por familias pasaron. La gran pregunta es, ¿qué hicieron esos para que tuvieran el privilegio de pasar por el Mar Rojo? Nada, pasaron por gracia. Y eso es precisamente lo que sucede con la iglesia del Señor. Ahora pasemos al otro detalle, que es la estadía en el desierto. Cuando los vemos que ellos están por 40 años en el desierto, viene, hermanos, la pregunta en qué o cómo podemos describir el desierto. Cuando se habla de desierto, en términos espirituales, aunque en el caso de Israel era un desierto literal, pero ese desierto literal
era espantoso, era terrible, por el hecho de que en esos desiertos del Medio Oriente o en cualquier otro desierto, lo que, hermanos, el ambiente de esos lugares áridos es algo terrible, como el calor, como las tormentas. En el caso del Aradá, ustedes han oído que a veces se nubla acá lo que es el ambiente de estos lugares, de estos países, y se dice es que el polvo de Aradá, allá en el Medio Oriente, se ha levantado y llega hasta estos lugares. Es increíble cuando se ve, hermanos, en los documentales cómo se levantan las tormentas, no de agua, sino de arena en el desierto, y ciudades actualmente quedan totalmente a oscuras por la tormenta de arena que les cae. Eso es literalmente. En el desierto y en este tiempo de Israel no había manera de ser provisto de alimentos por métodos humanos. No había, la tierra no permitía que se pudiese sembrar. Ahí no había manera de sobrevivir a menos que fuera por la misericordia de Dios, que es lo que sucedió con Israel. El desierto estaba lleno de serpientes venenosas. Aparte de serpientes venenosas y sucesivamente, ustedes han leído en alguna parte de la Biblia de las tribus nómadas, de los asaltantes, de las tribus o de los grupos que asaltaban en los desiertos. Dicho de otra manera, lo que indicaba el desierto era desolación, era angustia, era nostalgia, era incomodidad, era tormentas y sucesivamente. En el caso de la iglesia es necesario también aplicar lo que ahora como iglesia a nosotros nos corresponde. Debemos de saber que Dios, y ahí cabe esta palabra muy bien, no hace acepción de personas. El desierto que a nosotros como iglesia nos toca que pasar no son tal vez, y por supuesto que no lo es, desiertos literales como los que he mencionado, sino que los desiertos de la iglesia son situaciones adversas, son situaciones dolorosas que antes de llegar a la tierra prometida, previo a pasar el Jordán, hermanos, nosotros no podemos obviar una realidad que es la que está siempre dándose en medio de este mundo, de este desierto, de este mundo. Sabemos lo que hay en este mundo, lo que hay es totalmente aridez. Lo que hay en este mundo, en este desierto de este mundo, es hipocresía. Lo que hay son enfermedades. Lo que hay, hermanos, es escaseces. Lo que hay en este desierto de este mundo, lo que hay es muerte. Lo que hay son serpientes venenosas, odio. Lo que hay son momentos terribles, y lo importante que es necesario ver es que aquí estamos nosotros. Pudiéramos como decir, bueno, si ya pasamos el Mar Rojo, si ya pasamos por gracia a lo que es la pertenencia de Dios, y por qué es que nos está pasando esto, y por qué es que Dios no nos exime de los desiertos y del dolor o lo doloroso que implica el desierto para nosotros.
Muchas veces nos preguntamos y decimos, ¿por qué? Si a nosotros somos de Él, si a nosotros fuimos salvos, si a nosotros le pertenecemos a Dios, pero ¿por qué ha de venir situaciones también de desierto para nosotros? Porque es un hecho, hermanos, que hay de casos a casos en esto del caminar hacia la tierra prometida, es decir, hacia las herencias de Dios. Es una realidad que hay de casos a casos, unos peores que otros. Hay hermanos que están pasando por situaciones terriblemente dolorosas y son hermanos. Hay hermanos que están pasando por asuntos, hermanos, de escaseces económicas, por asuntos de muerte, por asuntos, hermanos, de amenazas, por asuntos de enfermedades y sucesivamente, uno más peor que otro. Y es ahí donde unos muchas veces se quejan más que otros creyentes, y otros llegan al extremo de reclamarle a Dios y decirle, Señor, ¿por qué? Que es precisamente lo que sucedía con Israel en el desierto. En una ocasión que ellos vieron al faraón que venía, empezaron a quejarse, empezaron a decir, ¿por qué nos sacaron de Egipto? Empezaron a decir, nos iba mejor allá. Cuando llegaron a las aguas amargas, luego de pasar el Mar Rojo, empezaron a murmurar y a seguirse quejando y a seguir reclamándole a Moisés. Y cuando no había agua, empezaba casi a linchar a Moisés. Y esa es la figura también de la iglesia, que como iglesia nos está pasando o nos está tocando pasar por estos desiertos escabrosos de este mundo. Y muchas veces hacemos lo mismo y decimos, ¿por qué? Y decimos, no puede ser si nosotros somos su pueblo. Y ahí estamos ahora, hermanos. La razón o la gran pregunta es la siguiente. Oiga bien, ¿por qué Dios no nos toma con su mano poderosa y nos pasa de largo de las implicaciones del desierto? Es un hecho que Dios lo puede hacer, pero tampoco lo va a hacer porque, bueno, nosotros somos sus nenes, sus muchachitos. No lo va a hacer. Ahora, la gran pregunta es, ¿por qué es que Dios no lo hizo con Israel? ¿Y por qué no lo hace con nosotros? Porque es un hecho que usted me dirá en este momento, hermano, yo estoy pasando por el fuego de la prueba. Estoy pasando por la parte más estrecha de mi vida. Estoy angustiado, no hay lo que hacer. Y usted puede decir, bueno, ¿por qué Dios no me ayuda? Y es acá donde viene como una aclarar de por qué, y para darle una respuesta a esas preguntas o a esos reclamos que nosotros muchas veces hacemos a Dios. Quiero decirle que una de las razones por las cuales el Señor no permite o no concede a Israel que de una vez pase a la tierra prometida, es porque Israel necesitaba un desierto, porque es en el desierto, hermanos, donde Dios iba a vaciar a Israel de todo lo que traía de Egipto. Es en el desierto, es en esos 40 años que Dios estaría vaciando. Damos un amén. Estaría vaciando a Israel. Entonces, por eso es que dice Pablo a los romanos en su capítulo 8, hermanos, verso 28, habla que
a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Porque muchas veces nosotros, en lugar de a aceptar la voluntad de Dios, lo que hacía Israel era reclamar lo que hacía, y reclamaba en base que eran el pueblo de Dios, que era el pueblo que Dios había amado. Y es lo mismo que está haciendo Dios también con nosotros. Nosotros, cuando estamos siendo, hermanos, angustiados en el desierto, no olvidemos que usted y yo no venimos sino de la pocilga, no venimos sino del mundo, no venimos sino de Egipto. Nosotros traemos cosas muy arraigadas de Egipto en nuestros corazones. Nosotros traemos tendencias de Egipto, del mundo, muy, hermanos, muy profundizadas en nosotros, a tal grado, y eso se lo compruebo poniéndole algún ejemplo, cuál es la razón por la cual muchos hermanos que vienen del alcoholismo vuelven al alcoholismo. Porque es que muchos hermanos que han dedicado su vida para los placeres de este mundo en el pasado, vuelven una vez más a esos caminos errados y a esos caminos de libertinaje. Es porque ellos eso ya lo traían, ya lo traíamos. Por ejemplo, si el creyente que ha salido de las drogas, hermanos, sale de la iglesia, una vez más vuelve a ese camino. ¿Por qué? Porque eso era lo que había en Egipto, eso era lo que había antes. Y esa es la razón por la cual el Señor lleva a Israel para vaciarlo. Y esa es la razón por la cual también para la iglesia, para usted y yo que pertenecemos a ella, también, hermanos, las pruebas, las dificultades, los caminos estrechos, las cosas difíciles que a muchos nos está tocando pasar, hermanos, es con un propósito. Vamos a ver, es para vaciarnos, para vaciarnos, para vaciarnos. Es que no crea, hermanos, que para Dios le es fácil el meternos a la tierra. No crea que es solo porque Él es todopoderoso y puede hacer las cosas, aun cuando Él lo puede hacer, pero Él, aun siendo Dios, no altera los procesos que debe de aplicarse para que las cosas funcionen como deben de funcionar. Entonces, esto necesitamos comprendernos nosotros como iglesia. Necesitamos, en lugar de estar especulando y estar diciendo por qué Dios sucede, por qué si yo soy un buen creyente, si yo no le hago ya nada de malo a nadie, si yo soy alguien que me he centralizado en las cosas de Dios, pero tras un golpe viene otro, tras un dolor viene otro, no he terminado uno y aparece otro, y ahí está. Pero si no tenía la respuesta, hoy esta mañana escucha esa respuesta, y es la misma que le sucedió a Israel. Es para vaciarte, es para vaciarnos, es para vaciarnos, porque nuestros corazones vienen, hermanos, siempre vienen, aunque ya el Señor nos pasó por el Mar Rojo, pero eso no quiere decir que ha salido en su totalidad Egipto de nosotros. Usted se recuerda que luego que salieron, vamos a ver y lo vamos a comprobar esto con la Biblia. Ustedes saben que cuando luego salieron y pasaron el Mar Rojo, cuando Moisés fue a traer las tablas de la ley al pico del monte Sinaí, ¿qué fue lo que hicieron ellos? De inmediato dijeron: hagámonos un becerro. ¿Qué significa eso? ¿A dónde habían aprendido eso? ¿Qué cultura les había enseñado eso? La cultura de Egipto. Ellos luego volvieron una vez más al pasado y empezaron, y ahí obligaron a Aarón que les hiciera un becerro. ¿Cómo puede entenderse, hermanos, actitudes tan terriblemente lejos de lo que podía ser una actitud de alguien que allá había pasado el Mar Rojo? ¿Cómo se puede entender
Eso se entiende cuando uno viene a ubicarse, que es que traían pedazos de Egipto todavía. Y entonces, con mucha razón, Dios tenía que vaciarlos. Así que para los llorones, para los que están siempre quejándose, bueno, esto es lo que el Señor nos dice a todos. Necesitamos pasar por el fuego de las pruebas. Damos un gloria a Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Necesitamos pasar por el estrecho del desierto. Necesitamos, hermanos, esas pruebas. No es que Dios no las conoce, no es que Dios desconoce de nuestras angustias. Claro que Él conoce. Lo único que no nos quita el dedo donde Él debe de estar trabajándonos, porque Él quiere. Porque nos falta todavía pasar el Jordán. Ahorita estamos en el desierto, apenas hemos pasado por el Mar Rojo, que es la gracia, y estamos en el desierto. No sé si me doy a entender, pero en este desierto es donde estamos nosotros, hermanos, siendo procesados, siendo vaciados. ¿Y en qué manera? En las pruebas que hay en el desierto. Si tuviéramos tiempo y le preguntáramos a nuestro hermano, le preguntamos a este otro joven, le preguntáramos a la hermana, le preguntáramos a cada uno, a alguien que está allá por las redes, y le preguntamos cuáles son sus pruebas, me va a decir: hermano, son terribles mis pruebas. Alguien va a decir, alguna esposa fiel que ha pasado por el Mar Rojo, va a decir: mi esposo me fue infiel, me dejó, me dejaron los hijos, me abandonaron los amigos, me abandonó la familia. Estas son mis pruebas, Pero ¿a qué se refieren esas pruebas? Bueno, para que se vuelva, para que no se le olvide, es que Dios la está vaciando. Es que Dios nos está vaciando. Es que a través, hermanos, del yunque, a través de las pruebas, esas pruebas sirven, como dice Pedro, para sacarle brillo al oro. Porque hermanos, el oro tiene que llevar los procesos. El oro viene de la pura tierra. Es una piedra bruta, diríamos. Hay que darle el procedimiento luego de que es sacado de la tierra. Luego viene el procedimiento. Si es que vamos a hacer un lingote, venimos a limpiarlo a través de ácidos. Y si es que vamos a hacer una joya, viene el proceso del martillo, viene el proceso del soplete del fuego, viene el proceso, hermanos, de la lija, viene el proceso, hermanos, de todos los químicos, y por último es hasta después de todos esos procesos que vemos nosotros una joya en una vitrina que es codiciable, que es aceptable. Así viene siendo la iglesia. La iglesia del Señor es la joya. Alabado sea el nombre del Señor. Pero esta joya está en bruto. Esta joya no viene del cielo, viene de Egipto, viene del mundo, y necesita ser vaciada. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Necesita ser vaciada. Las pruebas nos forman carácter. Un cristiano, si no pasa por el desierto de las pruebas, jamás va a ser un cristiano. Va a ser un cristiano que pueda ser alguien que haya sido formado en su carácter. Eso se lo muestro con el relato de Job. Fue hasta después que Job dijo: de oídas había oído. De oídas. Hay cristianos que, hermanos, fíjense cómo es esto de los procedimientos de Dios. Los procedimientos de Dios son duros.
los procedimientos y son duros, porque el problema es que nosotros somos duros. Y a lo duro, como se dice, para grandes males se necesitan grandes remedios. Entonces nuestro Dios no va a escatimar lo duro para llevarnos a que estemos siendo codiciados en una vitrina, como sería el caso de una joya de oro. Y en este caso somos duros. En la iglesia, para tomar una idea de la idea de Job. Job era, llamémosle, un cristiano que venía a la iglesia. Job era un cristiano, digámoslo, cristiano que no faltaba a los cultos, cristiano que es más, de alguna manera servía en algo en la iglesia, pero eso era todo. Y ese es lo que sucede muchas veces dentro de la iglesia. Estamos en la iglesia, pero no conocemos al Dios de la iglesia. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria, hermano. Hablamos de la iglesia, pero no conocemos al Dios de la iglesia. Así le sucedía a Job. Y esa es la figura de muchos que estamos incluso sirviendo y no sabemos ni a quién le servimos. A Dios, pero a qué Dios la gente no sabe muchas veces. Y por eso es que tira los privilegios, porque no saben ni qué anda haciendo, ni a quién le sirve, porque no conoce al que le sirve. ¿Se entiende? ¿Verdad? Pero no fue después del proceso hermanos, las palabras que escuchamos de Job, de oídas. Es decir, yo era alguien que iba a la iglesia, Señor, si no fue hasta que pasé por esta parte difícil, es que ahí es donde él conoció de veras al Señor. Le sirvió para vaciarlo y de veras, Job, acuérdense que Job presumía de que él era justo. Él decía, en ese presumir decía, yo fui de pie para el cojo. Esa era un presumir de Job. Es como un cristiano. No, si yo soy justo, vamos a ver esa justicia tuya, Job. Y Dios lo pasó por el desierto. Damos una vez. Y en ese desierto, hermanos, y ese procedimiento permitió que pudiera decir, de oídas te había oído. Yo oía cuando predicaban los domingos, pero fue hasta ahora. Hay gentes que necesitan, hay cristianos que han pasado por el Mar Rojo, por la gracia, ya están adentro, pero necesitan estar en una cárcel con una condena. Hasta entonces dice, ahora sí, hoy sí, estar en una cárcel, ahora sí yo quisiera, ahora yo conozco mejor a Dios. ¿Cómo es que lo ha llegado a conocer muchas personas cristianas? Luego de una prueba, en una enfermedad, en una escasez, en un momento de muerte, en un momento de cárcel. ¿Para qué sirve eso? Por eso es que yo diría, y a manera de consejo sabio, yo siempre soy de la idea, hermanos, ¿verdad? Yo soy de la idea que mejor colaboremos, como dijo alguien por ahí, colaboren, hombre. Yo diría que colaboremos. Vamos a ver si me entienden la idea de colaborar. ¿Qué me entiende usted, hermano? Cuando yo le digo, hermano, mejor colaboremos. ¿Qué me entiende? Voy a preguntarle aquí a la hermana, ¿cómo me entiende usted, hermana? Cuando yo digo, colaboremos mejor. Es mejor que seamos obedientes. Es mejor que recibamos. Es mejor que nos empujemos nosotros solos. Damos un amén. Y que no nos anden empujando, porque de todos modos nos va a empujar el que sabe empujar. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. La hermana que su marido todavía duerme con ella y todavía no la ha dejado, necesita mejor por la buena, hermana. Mejor por la buena, camine aún en medio de las pruebas, porque de todos modos Dios va a usar cualquier método. Y allá andan mujeres llorando por los maridos, pero antes no querían hacerlo por la buena, y es mejor por la buena. Damos un amén.
Es mejor empujar en el desierto por la buena, porque de todos modos el Señor nos va a seguir vaciando, el Señor nos va a seguir probando, el Señor nos va a seguir empujando. Y si nosotros no queremos por la buena, nos va a empujar por la mala. Es que el que tenga oídos oiga. Por eso es que yo en lo personal estoy muy consciente de esto y le digo: Señor, ayúdame a empujarme yo solo. Porque cuando dice la Biblia, dura cosa es caer en las manos del Dios vivo. Dura cosa en cualquier sentido. Cuando Dios agarra a un cristiano medio tibio, hermanos, y medio carnal, ahí viene, que es lo que le pasaba a los corintios. Dice que estos no contribuían, no colaboraban para ser santos, para avanzar en la santidad, a tal grado que abusaban de la cena del Señor. Pero dice Pablo, cuando habla, dice por esa mala conducta de celebrar e incluso en pecado la cena del Señor, le decía Pablo en su capítulo 11, verso 11 de Primera de Corintios, les habla, verso 27, si no estoy mal, le dice: muchos de ustedes han enfermado. ¿Y qué pasa ahí? ¿Y enferma Dios? El que no quiere a la buena le va a tocar a la mala. Damos un gloria a Dios. Muchos de ustedes han enfermado y hasta han muerto. Y mata a Dios, hasta no solo enferma, sino que mata a los rebeldes. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Digamos entonces todos: mejor por la buena. Diga pues. Voltea a ver a la que está a la par, dígale: mejor por la buena, dígale. Hágalo por usted mismo. Mejor por la buena. Dígale a la que está ahí, dígale a la niña y a su mamá, dígale: mejor por la buena, mamá, dígale. Mejor por la buena, porque el desierto, para lo que lo ocupa el Señor, es para vaciarnos. Y cuanto antes que venga el vaciado de Dios, mejor me vacío. Ayúdame, Señor, a vaciarme antes que venga, Señor, la vara. Ese es el sabio. Ese es el sabio. Entonces, un punto 2 es que las pruebas no forman carácter, señores. Es luego de una prueba que dice: bueno, yo ya pasé por ahí y Dios me ayudó. Otro detalle es, hermanos, para que nosotros aprendamos a no altercar con Dios. No nos pongamos a reclamarle a Dios. No alterquemos con Dios. Amén. Otro aspecto es que las pruebas en el desierto siempre tienen una finalidad. Fíjense bien, yo voy finalizando. La finalidad de Dios es que para Israel era de que Israel en ese periodo de 40 años se consagrara. Todas las pruebas en el desierto tienen que servir. Bueno, le pega un zuleñazo Dios a uno de cualquier índole. Cuando menos acordó, lo que más quería le cayó. Y empieza el proceso. Vaciar carácter. Y todas estas dificultades en el desierto, Dios va buscando que su pueblo se consagre. Si puede ponerle consagración para que lleve un hilo, para que su pueblo, a través de estas pruebas en el desierto, se consagre. Y es eso lo que necesitamos entender, que todo este vaciar, que todo este tratar difícil
que nos toca experimentar en el desierto es para que ya no seamos como ayer, que ahora avancemos en la santidad, que avancemos en la consagración de nuestras vidas. Porque la Biblia dice que sin santidad nadie me verá. Lo normal de muchos creyentes es, fíjese bien, lo normal de muchos creyentes es no, si ya somos salvos. Ya somos salvos, sí, todos estos que pasaron el Mar Rojo en la figura de la iglesia, que Dios la salva no por méritos, sino por gracia. Pasaron, pero luego pasaron al desierto. Y el desierto tiene una finalidad, que a través de las penurias del desierto, su pueblo se consagre, porque solo consagrado es que tiene la oportunidad de pasar el Jordán y luego entrar a la herencia de Dios. Entonces la iglesia por términos generales dice, no, si ya nosotros somos del Señor, ya nosotros somos de Él. Ah, qué bien. Eso no hay que discutirlo, por supuesto. No, ya nosotros somos de Él y ya no hay nada que hacer. ¿Cómo no? Qué fácil, ¿verdad? ¿Por qué entonces los metió 40 años en el desierto? Y hubo momentos que entre más duros se ponían, entonces les soltaba las serpientes. Las que estaban dormidas, las serpientes. Dios tiene serpientes dormidas, hermano. Hay enemigos suyos que no solo una vez lo han querido matar, desaparecer, destruir a sus hijos. Damos un amén. Son serpientes que Dios tiene dormidas. Y las tenía dormidas en el desierto. Pero vino un momento que Dios decía, estos están duros todavía. Estos están duros todavía. Damos un amén. Esto no van a entender así con un cáncer. Esto no van a entender así con la pérdida de un familiar. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Estos están duros. Esto no van a entender así. Mire, hermano, vuelvo a decir esa frase. Es Dios. Duro es caer en las manos del Dios vivo. Cuando Dios lo agarra a este que no entiende, a este que está duro, bueno, le voy a soltar las serpientes entonces. Aunque sí, le voy a poner ahí la alternativa. Mando a Moisés a que en una asta levante una serpiente de bronce, que era la figura de Cristo. Miren la misericordia de Dios trabajando, vaciando, damos un amén, para que ese pueblo se consagrara. Y entonces en este caso usted y yo, esto no es una historia, esto no es un cuento de Netflix, no, esta es la palabra de Dios. Nosotros debemos de entender que es la palabra de Dios y todo lo que está escrito es para usted y es para mí. Yo me recuerdo de un hermano, aquí uno tiene historia, aquí como pastor, aquí tiene una historia, uno ve gente que entra y gente que va, así como dice aquel canto de aquel hermano, que barcos entran al puerto y barcos salen. Aquí, y uno de tantos casos. Yo le decía a un hermano, se le metió el demonio a un hermano, porque aquí cada rato, ¿y cómo es que se le meten los demonios a uno? Había que preguntarle a Saúl cómo es que se le metieron. Cuando uno es rebelde, entonces Dios tiene hasta demonios ahí. Vaya demonio, métesele a este, y lo hace tonto, lo hace loco, lo hace bravo, lo hace rebelde. ¿Qué fue lo que pasó con Saúl? Si Saúl hasta lenguas hablaba. ¿Se entiende? Y viene este hermano, le metió el demonio y dijo, hay un muchachito que trabajaba en las cámaras, y han habido varios de esos.
Pero este señor dijo, no, que no sé qué. La gente así anda de iglesia en iglesia buscando el mejor pastor. El mejor pastor se llama Cristo. La mejor iglesia es la iglesia tuya. Entonces digo, yo me voy. Yo le supliqué, déjeme al niño, hermano, no lo estorbe, porque cuando un papá se le mete el demonio y agarra con la mujer y con los hijos para otro lado, afectó a sus hijos. Porque ya los hijos llegan, en los mejores casos pueden reaccionar. Y en lo peor dice, bueno, esto no es el evangelio, yo no quiero esta inestabilidad, y se vuelven hasta terriblemente paganos, malos, por la culpa de los mismos padres. Entonces este señor se llevó al niño. Creo que 2 años, 3 años después mataron a la criatura. Jovencito, lo mataron. Y yo bien me recuerdo cuando le dije, si usted se va, deje el niño, está sirviendo en las cámaras, hermano. Esas son las serpientes que suelta Dios. Bueno, no entendés de esta manera. Y a veces dan de más, duele. Y allá, por ese lado, y ahí viene por otro leñazo. Está duro le voy a hacer, bueno, le voy a soltar de estas otras más venenosas. Y viene, y le voy a... ¿Qué fue lo que sucedió con Pablo? A Pablo, de parte de Dios permitió un aguijón en la vida de Pablo. Claro que el contexto de eso es otro. Era para que Pablo no se exaltara, porque a veces uno, cuando ya medio canta algo bonito, ya uno ya se le sube, hermanos. Y cuando ya medio tatabarea predicando, ya se promueve en las redes. Ahí hay unas gentes, unos pastores que, Dios mío, que mejor se deberían de ir para el Hollywood, hermano, porque allá es donde están los famosos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Aleluya. Entonces viene Dios y le saca el aire y lo deja pachito. En este asunto se necesita, hermanos, se necesita comprender cómo es la vida espiritual. La vida espiritual no es venir un domingo a sentarse en una silla y decir allá en el trabajo, yo soy cristiano, me congrego en tal iglesia. Y eso no es cristianismo, hermanos. Cristianismo son hechos. Cristianismo es, hermanos, de modo que si alguno está en Cristo, las viejas cosas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. En el contexto de Pablo era porque se inflaba, dijo, para que no se le vaya a subir mucho el humo. Algunos dicen que era epilepsia la que le había dado, y estaba aquel hombre lleno de Dios predicando, caía, ya se levantaba todo. Dicen algunos, otros dicen que era de sus ojos, otros. Hay un aguijón que dijo Pablo, 3 veces le ha orado a Dios. ¿Y por qué no se lo quitaba a Dios si no era el gran apóstol Pablo? Son los métodos de Dios. Son los métodos de Dios. Cuando menos bien tranquilos estamos, y ahí viene el método de Dios, y ahí viene la serpiente, se sueltan las serpientes. Y es como le digo, yo he visto mucho de esto en todo este recorrido. Ahora, ¿cuál es la razón? La razón es consagración. ¿Por qué? Porque el otro paso es el Jordán. Es decir, aquí apenas hemos pasado el Mar Rojo. Pero para entrar a la tierra, Israel tenía que consagrarse, y el desierto era el que le permitiría esa consagración. Entonces, en este caso, nosotros debemos de saber, hermanitos, por eso es que leía en Josué 3 ahí, que luego de 40 años, dice que Josué convocó a todo el pueblo, y luego se echaron los sacerdotes el arca del pacto a los hombros. Y cuando
las sandalias de los sacerdotes, tocaron las aguas del Jordán, hermanos, las aguas de arriba, las aguas de allá más arriba, y todo se estancaron y se secó la parte donde iban a pasar los israelitas. Ese es el otro nivel de la vida espiritual. ¿Qué significa eso? Damos un amén. No sé si me estoy dando a entender. Levanten la mano los que están entendiendo el mensaje. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Sabe una cosa? Entonces, cuando vemos, por eso le decía al principio que todo lo que está aquí es para trasladarlo aquí. Todo. Y hoy nosotros leemos, qué bueno, Josué, allá se metieron a Jericó y todo eso, pero ahí te está hablando a ti, está hablando a mí. Entonces, pasó, ¿cuál fue el pueblo? Para decirlo de una manera general, ¿quiénes fueron los que pasaron? Ahora ya no habían pasado por el Mar Rojo, pero no pasaron, la gran mayoría de ellos no pasaron por el Jordán. ¿Por qué no pasaron por el Jordán? Vamos a ver qué es lo que necesitaban para pasar por el Jordán. Dígalo de nuevo. Todos, digámoslo de nuevo. ¿Qué necesitaban? No escucho. Otra vez. Si no habían escuchado, consagración. Consagración. No es por venir a una iglesia que ya usted se metió al cielo. Consagración. No es porque predique usted en un púlpito, ya usted puede pasar el Jordán. Por ese es el proceso de 40 años de pruebas, de cascabeles, de tormentas de arena, de escaseces de agua, de aguas amargas, de asaltantes en tribus asaltantes en el desierto, y todo ese componente de angustia y de dolor lo que apuntaba era conságrate, 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 porque te falta el Jordán. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Conságrate, conságrate, conságrate. Ahorita todavía no has entendido. Espérate entonces. Espérate entonces. No has entendido con esta enfermedad. No te preocupes, mamayita. No has entendido con este deceso. No te preocupes. Yo voy a seguir trabajando tu carácter. Yo voy a seguir trabajando tu vida. Yo voy a seguir trabajando porque ya tú pasaste el Mar Rojo. Pero yo voy a seguir trabajando para pasarte Él, porque no se entienda que la salvación es por obras. Él es el que los tenía en el desierto. Él es el que los estaba trabajando. Él es el que los estaba vaciando. Él es el que los estaba puliendo. Él es el que los estaba llevando, hermanos, a que despertaran, porque la herencia era hermosa. Él. Y es en esa idea, es en ese evangelio flojo, dominguero, carnal, es en el que la iglesia no debe de caer. ¿Por qué? Primero, yo voy a recapitular para terminar. Primero, ya entramos. Entramos a la gracia, pero no hemos entrado a las promesas. Sí, ya entramos, pero a las promesas todavía no hemos entrado. Ahorita estamos en proceso. Y los que pasen el proceso, diríamos, los que por fin, como Job dijo, bueno, ahora sí. Los que por fin dicen, bueno, yo me voy a consagrar mi tiempo para Dios, voy a dedicar. Mire, hay hermanitos, hermanos, que apenas el domingo logran venir a la iglesia. Eso es todo su consagración.
¿Le podemos llamar eso consagración? O sea, una miseria para la vida espiritual. Y es más, eso es lo que se da por lo menos ya en los países desarrollados como Estados Unidos. La gente solo los domingos. Y llega apenas a la carrera porque luego tiene que pasar el resto del día comiendo, porque esa es la dinámica. Carneándose y carneándose y comiendo. Y luego el lunes, una carrera espantosa, 3 trabajos, dormir apenas 2 horas. ¿Quién le va a qué? Y esa gente dice que va para el cielo. Qué fácil la gente. Es que ya pasamos el Mar Rojo, ya estamos en la gracia, pero no has pasado el Jordán. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No has pasado el Jordán. Y los que pasan el Jordán solo son los que van a disfrutar de la herencia, pero estos previos tienen que haber sido consagrados en el desierto. Entonces, ahí los que entraron fueron los de 20 para abajo. Toda la viejada no se quiso consagrar. Fíjate que el viejo cristiano es el más peligroso, hermano. Échale una miradita al que tienen a la par, diga, esto no es con usted, dígale. Cada vez que uno se va envejeciendo en la vida espiritual, más mañoso se va haciendo. Más duro. Al principio le entraba la uña, ahora ya ni el pico le entra. Ya es teólogo, ya lo sabe todo, ya ellos ya no necesitan congregarse, ellos ya no necesitan servir, ellos tienen su evangelio según San yo. Ese es su evangelio de ellos. Entonces toda la viejada quedaron sus lápidas en el desierto. Y fueron los cipotes, que de alguna manera, por decirlo de esa manera, son los que se consagraron y son los que entraron con Josué. ¿Sabía usted qué es la figura de Josué? Vamos a ver si sabe usted a quién figura Josué. A Cristo. Josué, lo que significa la palabra Josué es Salvador. Entraron con el Salvador. Alabado sea el nombre del Señor. Entraron a la tierra prometida. Entraron con Josué, su Salvador. Él iba con ellos, él estuvo con ellos en el desierto. Ahora hay una laguna acá que había que resolverla. Entonces, hermano, como esto para predicar se necesita el manejar todas las aristas, porque si no entramos en un lío. Entonces ahí hay un asunto que usted dice, bueno, entonces ¿qué pasó con toda la viejada? Y usted dijo que habían pasado el Mar Rojo, dicho de otra manera, habían entrado a la gracia. ¿Cómo resolvemos eso? ¿De qué manera resolvemos eso? Sencillo. Eso se resuelve de la siguiente forma. La Biblia dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Hay un montón de gente que pasó el Mar Rojo, entró en la gracia. Pero entonces, ¿se perdieron estos? No, tampoco eso. ¿Toda esa viejada que murió en el desierto se perdió? No. Acuérdense que es una figura. Pero aun cuando sea una figura, hay un mensaje. Y es toda esa viejada, y yo lo voy a trasladar acá, todos esos hermanos que aun cuando han tenido pruebas, angustias, que Dios las ha permitido en el desierto para que se consagren, no se quisieron consagrar. Entonces, la Biblia dice,
sonará la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán. Luego nosotros, los que estemos vivos, seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos y volaremos con Cristo. Se fue la gente consagrada. Esa es la gente que se va a ir, hermanito. ¿Se entiende? No es el que está en la iglesia y tiene 2 mujeres y un camino. ¿Es cristiano? Claro que sí. No. ¿Cuánta gente en adulterio entre las iglesias? ¿Cuánta gente en fornicación dentro de las iglesias? ¿Y van para el cielo? Sí, pero todavía les falta que se consagren. ¿Y a dónde los van a consagrar a esos? ¿Alguien me puede ayudar? Como no quisieron por la buena, los van a tirar a la gran tribulación. Por eso es que hemos dicho, y yo lo sostengo, que la gente que se va a ir, la gente que va a pasar el Jordán, no es la gran mayoría de las iglesias, de la gente que se congrega en las iglesias, van a ser muy pocos. La gran mayoría van a tener que, luego que suene la trompeta, entramos al periodo de la gran tribulación, y ahí dice la Biblia, será el lloro y el crujir de dientes. Yo le aseguro que ahí sí se van a consagrar. Eso es lo que dice el capítulo 7 de Apocalipsis. Y dice, y esas almas están, ¿quiénes son esas almas? Son las que salieron de la gran tribulación. Bien cheineaditos los dejó el Señor ahí. Como no quisieron en el tiempo en el tiempo de las vacas gordas, porque hoy es el tiempo de las vacas gordas, señores. Hoy no hay que hacer mucho, nada. Lo único que hay que, la consagración, o sea, el buscar ser santo, eso no me lo va a poner Dios aquí con un garrote. Eso es cosa mía. Porque yo sé que sin santidad no veré al Señor. Les hago una pregunta. ¿Cuántos de los que estamos acá creen que podemos pasar el Jordán? Estamos aptos para pasar el Jordán. No me conteste. Si su corazón, como dice Juan, si tu corazón te acusa, en el sentido que dice Primera de Juan 2, si tu corazón te dice, no mamita, estás crudita. Si tu corazón te dice, no, mayor es Dios que tu corazón. Pero si tu conciencia, que es lo mismo, corazón, te dice, sí, yo siento que sí, yo me siento no perfecto, pero siento que he hecho mi parte de consagración. Yo pues ya todo lo sepulté allá con la ayuda de Dios. Y si tu conciencia te dice, sí, estás preparado, mayor es Dios que tu conciencia. ¿Cuántos habrán esta mañana de los que están aptos? Porque Cristo está a las puertas. ¿Cuántos están aptos para pasar el Jordán? Me imagino, mi deseo sería que fueran todos, hermano. Pero hay una oportunidad, fíjate la misericordia de Dios. La oportunidad es que tú escucharas esta palabra hoy, esta mañana. ¿Y qué es lo que se puede lograr al haber escuchado esta palabra? Que le pidas perdón a Dios. Que le digas, Señor, si yo estoy cruda, yo apenas me pongo el uniformito, Señor, pero mi pila y mi visión es mundo, es negocio, es mi yo y no lo tuyo. ¿Qué es lo que necesita esa persona? ¿Por qué Dios nos trajo y nos habló esta palabra? Para que si oyeres hoy mi voz, diga, venid pronto, dice, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana. Es tiempo esta mañana. Mucha gente, mire, todo este movimiento que se está dando en el mundo, que viene la cepa no sé qué, la cepa no sé cuánto, bueno, y no vamos a salir de la cepa si cepa. No, es que es el tiempo de las plagas, papito. Es el tiempo de lloro, de crujir de dientes. Y esto no lo va a preparar, no lo va a arreglar nada.
¿Y qué significa toda esta tensión del mundo y todos estos virus y todo? Estoy a las puertas. ¿Cuánta gente ahorita todavía tiene oportunidad de pedirle perdón a Dios y decirle: sí, Señor, ya pasé el Mar Rojo y estoy aquí en el periodo del desierto, pero tampoco me he querido consagrar? Quiero empezar hoy, antes que sea tarde, porque de lo contrario no me voy a echar en cuenta yo, porque yo sé, mi conciencia me dice que no estoy tan grave. De lo contrario, vas a tener que ser consagrado en ese periodo difícil. Ahí sí te vas a acordar de las predicaciones y vas a decir: cuántos domingos, cuántas veces fui a la iglesia y cuántas veces fui duro. Es hasta que perdemos lo que tenemos que empezamos a llorar. Cierra tus ojos.